Le doy gracias al Señor por el privilegio de compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Y pido disculpas porque en verdad me sugirieron que debía de hablar en esta noche sobre la oración. Y yo tenía un mensaje preparado sobre la oración, sobre los estorbos de la oración. Pero creo que el Señor quiere que yo haga otra cosa esta noche y me sentí presionado por el Espíritu del Señor. Y creo que el Señor quiere que yo testifique en esta noche. Quiero decir, voy a testificar de cuántas cosas ha hecho el Señor en mi vida. El Señor, bueno, ustedes me conocen un poco, no mucho, pero yo he sido hasta ahora, gracias por la misericordia del Señor, un cristiano normal. Vengo a la iglesia, he sido siempre una persona de oración, gracias al Señor. Siempre he entendido que el poder, el motor de todo lo que uno haga tiene que ser la oración, si no las cosas no funcionan. Y siempre el Señor me ha puesto en mi corazón eso, y siempre he sido una persona de oración. He orado siempre, cuando menos he orado 2 horas diarias, 3 horas diarias, y a veces he orado muchísimo más. Y el Señor siempre ha sido así. He tenido grandes victorias en oración, tremendas victorias. Estuve orando 8 años por mi mamá, 3 veces al día, orando. Esa terrible, no entendía nada del Señor. Y a los 8 años ella se convirtió al Señor, hermano. Gloria al Señor. A los 8 años ella recibió a Cristo y se convirtió y dejó testimonio, porque ella todo lo escribía, porque ella partió con el Señor, y ella dejó testimonio de que había recibido al Señor, y yo tengo ese testimonio escrito de ella. Y así el Señor me ha dado grandes batallas. He orado por mi familia, por mi hermano. Estuve orando 30 años y partió hace como 2 meses con el Señor y se fue con Cristo, hermano. Y ese era un hombre rebelde, un hombre terrible, terrible. Y el Señor me mostró en diciembre del año pasado que tuve 2 sueños bien terribles de que él se iba. Y entonces empecé a orar, a duplicar el tiempo de oración y a buscar al Señor y a ponerlo delante del Señor. Y le dio en diciembre estaba bien. Le dio un cáncer terminal, se le declaró en enero, y en 2 meses o 3 meses estaba fuera. Pero aceptó al Señor con un gozo, con una alegría. Quería ser misionero, le pidió al Señor que lo librara, que lo quería hacer predicar su palabra, que lo levantara de allí, pero no fue la voluntad del Señor. Pero se fue con Cristo. Amén, hermano. Le digo esto porque esto va a darle fuerza al resto del testimonio. Yo he sido una persona por la misericordia del Señor. O sea, no ha sido mi fuerza, ha sido el Señor en mí. La gracia del Señor me ha dado fuerza siempre para orar, para buscar su rostro, para estar allí con un buen testimonio, gracias al Señor. Pero hace 4 años, porque es un cuento muy largo y tengo que hacerlo corto. Hace 4 años el Señor empezó a poner todo de cabeza en mi vida. El Señor transformó todo, o sea, el Señor frenó todo. Nosotros llegamos hace 9 años a este país. Me estaba yendo de maravilla, porque mi trabajo era todo puesto allí, y cualquier dificultad era ayuno y oración y todo desde el punto de vista espiritual. Y el Señor me dio, yo puedo decir que yo he visto por lo menos el 80% de las cosas que le he pedido al Señor. Porque he sido así, insistente en la oración, y sé que, pero el Señor, y yo me sentía bien. O sea, yo me sentaba allá en esas bancas, y yo era una persona, oraba, pero yo me sentía bien, pero no estaba bien. El Señor frenó todas las cosas en mi vida. Frenó mis finanzas. En 4 años perdí todo lo que había hecho en 28 años de trabajo. Yo tenía el retiro cash en el banco, y perdí todo lo que había hecho en 24. Nosotros vinimos a este país no porque teníamos necesidad, sino porque llegó un gobierno allá de Venezuela, y nosotros dijimos, no, esto se va a echar a perder. Nos vinimos de Venezuela. Pero tenía todo, y el Señor desbarató
todo lo que yo tenía, lo echó al suelo. Y yo he entendido que cuando pasa algo así, es culpa mía. Aunque yo me sienta bien, aunque yo estaba bien, aunque en mi opinión yo estaba bien, sin embargo yo entendí que cuando pasa algo así, algo está malo conmigo, porque la palabra del Señor no falla. Amén, hermano. Y el Señor es fiel y el Señor es leal a su palabra. Y entonces empecé a revisarme. Y lo primero que yo hago cuando se ponen las cosas difíciles, discúlpame, yo bebo agua porque me pongo nervioso y lo que me pasa es que en vez de temblarme las rodillas así, se me seca la boca. Entonces, y empecé a hacer lo que yo hacía en otras oportunidades, que era meterme en ayuno y oración. Y buscar el rostro de Dios y reprender y hacer guerra espiritual y echar fuera todo lo que estaba perturbando mi negocio, mi trabajo, las cosas. Pero no funcionaba. El Señor como que, hermano, como que todos mis pecados vinieron delante del Señor así en un momento. El Señor quitó, no voy a decir que toda, pero quitó parte de la protección que había sobre mi vida. La quitó de tal manera que fui atacado en mi mente, fui atacado espiritualmente, fui atacado de una manera tremenda, fui presionado en una cosa que es difícil de hacérselo entender, de comunicarlo, porque es que hay que sentirlo. Pero sentía presiones en mi mente, pensamientos negativos que no me podía quitar, que en otras oportunidades lo que yo hacía era reprender y ataba en el nombre del Señor y se iban. Pero ahora no, ahora se quedaba y ahora me perturbaban. Y Señor, ¿y qué está pasando? Y yo ayuno, oración y búsqueda. Y cuando oraba por las cosas terrenales, las cosas empeoraban. Se ponían difíciles y las cosas, y sentía la presión peor y aquellas cosas bien fuertes. No estaba sintiendo la presencia del Señor. Ya les voy a hablar un poco de eso. Pero fue realmente tremendo, los ataques en la mente, opresiones espirituales. Me tenía que levantar de madrugada a orar porque tenía pesadillas, sueños difíciles, cosas que me perturbaban y tenía que levantarme. Eso me ha pasado siempre, muchas oportunidades. Pero solamente bastaba que yo me levantara y reprendía y oraba y clamaba el nombre del Señor a la sangre de Cristo y después me acostaba y seguía durmiendo bien. Pero ahora no, ahora eran presencias demoníacas tremendas y presiones y ataques y tenía que orar y amanecía muchas veces en oración. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Hermano, y la única paz que yo sentía era cuando buscaba el rostro del Señor. Cuando buscaba el rostro del Señor, yo sentía su presencia. Cuando empezaba a orar por otras cosas, por las finanzas, porque el Señor reprende al diablo, porque el otro, porque todas las potestades y todo lo que la oración que había hecho tanto, me sentía peor, se sentía más potestades y más presión. Cuando empezaba a orar, solo alabando al Señor, adorando su nombre, reconociendo su grandeza, dándole gloria por lo que Él había hecho en mi vida, me puse a alabar, pero de una manera reconociendo todo lo que había hecho Jesucristo. Y entonces sentía la presencia del Señor. Después de estar 2 horas y media orando, sentía la presencia del Señor. Mientras tanto era, hermano, porque el Señor esconde su rostro de nosotros. ¿Por qué dicen que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor? Porque Él se esconde, Él muchas veces se esconde a ver si nosotros queremos hablar con Él. A ver qué tal está nuestra disposición de corazón para hablar con Él. Y si nosotros nos sentamos, nos arrodillamos a orar y no sentimos su presencia, pero nos da igual y oramos lo que tenemos que decir y nos paramos de ahí y nos vamos y no extrañamos la presencia del Señor, hermano, estamos contrictando el Espíritu del Señor. Porque realmente en nuestro corazón no estamos queriendo hablar con Él. Tremendo, le puedo decir que el Señor en toda esta situación por la que pasé, el Señor me guió a través de su presencia. Gloria a Dios. Y quiero hacer una parte porque he oído predicadores que muchas oportunidades minimizan la presencia del Señor. Hermano, y si nosotros no tenemos la presencia del Señor, no tenemos nada. Amén. No tenemos nada. Mira, en Éxodo 33,
versículo que se dice así, y dijo el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Déjanos aquí, porque si tu presencia, yo no quiero ir a ninguna parte. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vea, la Biblia dice que lo que fue escrito es para nuestra edificación. Y lo que pasó allá son sombras de lo que ha de venir. Y ahora esa presencia que estaba en el desierto, esa nube y esa de día y la columna de fuego en la noche, eso es tipo de lo que es ahora el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que nos guía a toda verdad. Amén, hermano. Entonces la iglesia, nosotros no nos podemos mover sin la presencia del Espíritu Santo, porque el pueblo de Israel no se movía sin la presencia del Señor. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la columna de fuego se movía, ellos se movían. Si permanecía ahí, ellos permanecían ahí. Gloria a Dios. Y el Señor me guió a través de, yo no profetizo, pero el Señor me guió a través de toda esta situación. A través de su presencia. Cuando yo oraba por algo y enfilaba para orar, las baterías de oración, para orar por alguna cosa, no sentía la presencia del Señor. Cuando empezaba a orar por lo que el Señor quería, empezaba a sentir la presencia del Señor, la paz del Señor. Y lo que el Señor quería era que no oraba ni esto por lo material, que no oraba ni esto reprendiendo a nada, porque fue una disciplina que me puso el Señor. Gloria a Dios. Hermano, pero si yo estaba bien, si yo oraba 2 y 3 horas al día, ¿qué estaba pasando? Entonces empecé a orar, hermano. Empecé a orar y a pedirle al Espíritu Santo que me guiara. Señor, revélame mi pecado. Muéstrame mi falta. Y empecé a buscar el rostro del Señor, pero apenas llegaba hasta un punto. Oraba y ayunaba. Y ya tengo 2 años prácticamente ayunando 3 y 4 días a la semana. Y a veces hasta más. Y buscando. Y a veces ayunaba. Y solamente llegaba a la presencia del Señor hasta un punto. Como que el Señor me ponía la mano así. Es hasta aquí. Y yo, pero ¿por qué no puedo pasar más? Y yo pienso que a nosotros nos ha pasado así. Yo he oído personas que dicen: voy a buscar el rostro del Señor y voy a ser lleno del Espíritu Santo y voy a hacer esto y voy a hacer esto y me voy a entregar. Y tratan de hacerlo, se esfuerzan por hacerlo y llegan a un punto y de ese punto no pasan, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso no solamente ahora. Me ha pasado varias veces en mi vida que yo me he propuesto buscar del Señor y solamente llego hasta un punto. Y he ayunado y he orado, pero solamente llego hasta un punto. El Señor me hizo entender, hermano, que habían pecados en mi vida, cosas que me estaban apartando del Señor. El Señor me hizo entender de que yo quería tener lo mejor de este mundo y lo mejor del reino de los cielos. Y el Señor me dijo: eso no es así. ¿Ve? Yo no he venido para bendecir sus sueños, para que ustedes prosperen, para que a ustedes les vaya bien en este mundo. Yo he venido para que ustedes renuncien a su vida. Y el que no pierda su vida por causa de mí, no es digno de mí. Alabado sea Dios. El que no pierda su vida, el que no aborrezca su vida por causa del Señor, no es digno del Señor. Hermano, esto fue tremendo. Porque entonces era algo, el Señor me estaba haciendo entender que era algo muy superior a lo que yo pensaba. Porque yo lloraba. Y yo me sentía bien. Y yo quería seguir así como estaba. Porque yo estaba bien. Yo venía a la iglesia, oraba, tenía al Señor. Al mismo tiempo estaba prosperando. Y tenía todo aquí. O sea, estaba bien aquí. Y a mi entender, yo estaba bien allá también. Pero a entender del Señor no. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén, hermano. Entonces el Señor me hizo entender que yo estaba amando a este mundo, por lo menos tanto como a Él. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que aborrecer a este mundo.
¿Ve? Nosotros tenemos que aborrecer este mundo, hermano. Pero es difícil de que nosotros captemos esto, porque nosotros hemos vivido aquí, hemos estado aquí. Pero a eso nos llamó el Señor, a aborrecer este mundo y a ser apartados de este mundo. Tuve que empezar a pedirle perdón al Señor por mi mundanalidad, por mi pecado de amar este mundo, por querer prosperar en este mundo, por querer una cosa y querer la otra y querer la otra, y tuve que humillarme delante del Señor y entendí que ese camino era el que el Señor quería que el que yo siguiera. ¿Ve? Y me seguí por ahí humillando y pidiéndole perdón al Señor, y le seguí pidiendo al Espíritu Santo que por favor me guiara, me dirigiera, me hiciera entender las cosas que me estaban separando de Dios, porque es que yo quería acercarme a Dios y no podía. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ese es en las condiciones de Dios. Dios pone las condiciones. Nada inmundo se va a acercar al Señor. Tenemos siempre en la época antigua, en la época de Moisés, cuando la ley, el Señor, cuando se iban a presentar delante del tabernáculo, el Señor mandaba a santificar al pueblo para que se presentaran delante de Él. Nosotros tenemos que santificarnos para presentarnos delante del Señor. El problema es que muchas veces nosotros desconocemos nuestro propio pecado. Hermano, entonces empecé a orar y a pedirle al Señor que me mostrara las cosas que me estaban apartando de Él. Y el Señor me hizo ver que lo que yo tenía era que yo estaba tibio espiritualmente y estaba próximo a ser vomitado de su boca. Y yo estoy compartiendo esto, pues, hermano, porque yo pienso que el Señor me hizo pasar a mí por todo esto para que usted no pase, porque para que nos alertemos los unos a los otros, porque si me callo con todo esto, yo voy a ser cómplice o culpable de la sangre de uno, si hay alguno aquí que está viviendo en tibieza espiritual. ¿Ve? Entonces yo tengo que compartir esto, y eso fue la gran inquietud que tuve para compartir con ustedes hoy. Hermano, fui llamado por el Señor. No oí su voz audible, pero había una pared que me separaba de Dios. Y mientras yo empecé a tumbar las barreras, entendí que tenía que santificar mi vida para acercarme más al Señor. Tenía que limpiarme. O sea, yo no podía: Señor, Espíritu Santo, límpiame. Oye, el Señor me limpió una vez. Me lavó con su sangre. El Señor Jesucristo hizo todo lo que Él tenía que hacer. Me corresponde ahora. La Biblia dice que Dios espera que nuestro fruto sea la santificación. Amén, hermano. La santificación no es fruto del Espíritu Santo. La santificación es nuestro fruto de la vivencia cada día con el Señor. Amén. De apartarnos del mundo, de apartarnos del mal. Gloria a Dios. Empecé a revisar en mi entorno, primero las cosas exteriores y también las interiores. El Señor me quitó gandolas de encima, de camiones, de encima de cosas. Pero, por ejemplo, yo tenía en mi computadora software, programas de computación que no había comprado, me habían regalado. Alguien había sacado una copia en Venezuela, me la había dado. O sea, eso se llama software ilegal, porque yo no había pagado los derechos que correspondían a eso. Y el Señor me hizo entender que eso era pecado. Eso es pecado. Y yo tenía mucho software en mi computadora y lo usaba todo. Y tuve que borrar todo aquello para la gloria del Señor. Lo borré, lo eliminé en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Y entonces, hermano, también tenía, hermano, yo oía música cristiana, pero tenía una colección de música de esas viejitas que fueron de los 60, de los 70, que eran tan bonitas. Tenía una colección pero grandísima de esa, y yo oía esa musiquita siempre en el carro, pero también tenía mis músicas cristianas bien bonitas también. Y el Señor me hizo entender que eso era parte de amar al mundo. ¿Ve? Y yo tomé toda esa música que tenía mundana y la quemé también, y la borré y la eliminé. Alabado sea Dios. Hermano, yo pasaba
2, 3 horas sentado viendo televisión. Y el Señor también me hizo entender que me estaba alimentando de basura. Aunque yo seleccionaba lo que veía, yo no veía novelas, no veía lo otro, pero veía programas de violencia, películas de violencia. Mano, tenga cuidado con esas películas de violencia, porque cuando nosotros amamos esas películas de violencia, quedamos atados por espíritu de violencias. Hermano, porque el espíritu de violencia es totalmente contrario a lo que es el Espíritu Santo. O sea, cuando usted ve una película de violencia, usted está viendo algo que es diametralmente opuesto a lo que es el Espíritu Santo. Es algo totalmente diabólico y satánico. ¿Ve? Entonces el Señor me hizo entender. Y mire, hermano, es tremendo. Pero ahora, quizás usted no tenga software ilegal en su computadora. Pero, ¿y si baja música ilegal de internet? Y si vas a programas ilegales de internet, ¿no es la misma cosa? ¿Ve? Es la misma cosa. Quizás usted no pierda 3 horas o 4 horas viendo televisión como perdía yo. Pero si usted se la pasa jugando videojuegos, ¿no es la misma cosa? No es la misma cosa estar perdiendo el tiempo allí con videojuegos en vez de estar buscando al Señor, leyendo la palabra, alimentándose, leyendo un libro espiritual, haciendo alguna cosa para la gloria del Señor. Bueno, tu vida no es tuya, hermano. El Señor me hizo entender que tu vida no es tuya. Él nos ha comprado. Y nos ha comprado no con oro ni plata. Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, dice la palabra del Señor, que vosotros heredaste de vuestros padres, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Si el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, quiere decir que en nuestra manera de vivir hay cosas que son antagónicas a la vida espiritual. Quiere decir que la manera como nosotros fuimos criados en nuestros hogares, que la mayoría eran hogares inconversos, las costumbres y las cosas que había en esos hogares eran contrarias a la palabra del Señor y contrarias al Espíritu de Dios y contrarias a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero nosotros no hemos cambiado esas costumbres. Pero de ahí fuimos rescatados. La Biblia dice que fuimos rescatados de ahí. O sea, nosotros tenemos que dejar esas costumbres vanas que heredamos de nuestros padres, hermano. ¿Ve? Porque esa es la voluntad del Señor. Nosotros guardamos cosas y las guardamos como tesoro que heredamos de nuestros padres. No voy a decir que no me refiero a cosas terrenales como una foto, pero costumbres vanas que heredamos de nuestros padres. Hermano, entonces nosotros tenemos que limpiar nuestras vidas. El Señor me hizo entender que yo estaba en un pecado tan terrible y yo me creía tan santo, hermano. Sí, es más, yo oraba en esa oportunidad, en ese tiempo, cuando antes de comenzar esto, y yo sentía la presencia del Señor. Yo no era, Señor, no, yo sentía la presencia del Señor. Y yo, bueno, ¿y por qué yo sentía, si estaba tan mal, yo sentía la presencia del Señor en esa oportunidad? Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2, 3, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, oigan esto, hermano, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor estaba siendo benigno conmigo en su misericordia, esperando a que yo me arrepintiera. Él estaba siendo paciente en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, esperando a que yo me arrepintiera. Y así como con el pueblo de Israel pecó en el desierto muchas veces y el Señor mató a un montón de gente por morrudos, por mala gente, por desobedientes. Mató pero sin embargo, hermano, la presencia estaba allí. Su misericordia estaba allí. Pero lo que pasó, el Señor, gracias, yo le agradezco al Señor lo que ha pasado. Yo le agradezco porque yo estaba perdido, hermano. Yo cargado de Biblia,
Porque yo desde que llegué al Señor, por la misericordia del Señor, yo estuve metido en doctrinas erradas, hermano. Yo estuve metido en doctrinas del antiguo Egipto, en cosas de ocultismo, en espiritismo. Algún día le voy a dar testimonio de donde el Señor me sacó. Y cuando yo llegué al Señor, yo tuve la necesidad de comerme la palabra, de arraigarme en la palabra, porque habían tantas preguntas y tantas cosas en mi mente. Y yo me leí la Biblia siendo nuevo creyente, me la leí un montón de veces. Mi esposa me llamaba a comer, estábamos recién casados, y la comida se enfriaba porque estaba tan interesante la palabra, estaba tan, y ya la había leído un montón de veces. Estaba tan interesante, yo seguía leyendo y leyendo. Aguántate, espérate que esto está aquí, pero ven a comer, que después sigue, nadie te va a quitar la Biblia, hermano. Y me la comía la palabra del Señor, me la comía, la leí un montón de veces, hice estudio sobre todo, y me metí en la doctrina del Señor, porque si no, no pudiera estar aquí hoy, porque el diablo me atacaba bien feo por todas las cosas por las que yo estuve. Yo tenía que saber dónde agarrarme para contrarrestar los ataques del diablo en mi mente. Alabado sea Dios. El Señor me mostró que yo estaba en un pecado bien terrible. El Señor me mostró que yo estaba en un pecado de rebelión. Y dije, Dios mío, ¿cómo es esto? Una noche oí una palabra que me dijo el Espíritu Santo. Me dijo, concédeme. 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 Y empecé y entendí que muchas cosas de las que yo le pedí al Señor, yo no le decía, yo me basaba en que yo era bien empecinado en la oración. Y yo no le decía al Señor, Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Yo le decía, Señor, concédeme esto. Señor, concédeme aquello. Señor, concédeme esto. No, yo en muchas, no en todo, pero en muchas oraciones yo le decía al Señor, concédeme esto, concédeme esto. Y el Señor me lo daba. El Señor le responde a uno. Ese es otro tema. Conforme a los ídolos que tienes en tu corazón, el Señor nos responde muchas veces a nosotros. ¿Ve? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces Dios me hizo entender que yo estaba en rebelión, porque yo estaba haciendo desde hace mucho tiempo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es rebelión. Pero ¿cuántos de nosotros? Yo estaba pensando en esto. Hermano, yo tuve que orar y llorar delante del Señor y pedirle perdón al Señor por mi rebelión, por mi pecado, por mi desobediencia, y humillarme delante del Señor. Pero he estado pensando, ¿cuántos de nosotros le decimos al Señor esa palabra, hágase tu voluntad? Pero es como una frase nada más hueca y nosotros nos empeñamos en hacer la nuestra. ¿Ve? Y hacemos aún nuestra voluntad, sabiendo muchas veces que va contraria a lo que Dios dice, a lo que dice la palabra de Dios, y nos empeñamos en hacer la cosa. Todo lo que hacemos eso, hermano, estamos en pecado de rebelión terrible. Eso es un pecado bien fuerte, bien tremendo, porque hay 3 tipos de pecado delante del Señor. Ese es otro tema. ¿Sí? ¿Sí? Está la rebelión, está la iniquidad y está el pecado, por propiamente dicho. Gloria a Dios. Entonces, hermano, fue realmente tremendo. Tuve la experiencia de que tuve que pedir perdón varias veces por la misma cosa. Y eso va un poco contra de la doctrina que nosotros tenemos. Y yo, Señor, ¿cómo es esto? Tenía que pedir perdón porque me sentía, estaba orando y me venía ese pecado encima. Pero si la Biblia dice, si uno confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonar. Pero leyendo los salmos, hermano, pero yo pienso que todo depende de una cosa muy importante. Nosotros, por nuestra naturaleza, nosotros tendemos a quitarle importancia al pecado. Y nosotros muchas veces pedimos perdón por una ofensa que ha sido bien fuerte delante de Dios. Pedimos perdón muy ligeramente. ¿Ve? Y el Señor no acepta eso, hermano. El Señor quiere que nuestro corazón esté contrito y humillado delante de su presencia.
Bueno, David pecó, hermano. David pecó y ustedes pueden ver los salmos. Él no se arrodilló solamente, Señor, perdóname porque peco contra ti, y se sacudió. No, la Biblia dice que él lloraba en su cama, que él le pedía al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, aunque sea en tus atrios, yo quiero estar aunque sea un día en tus atrios. Señor, ayúdame, Señor. Y dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Alabado sea Dios. Pero nosotros pecamos y cometemos pecados fuertes contra el Señor y queremos arrodillarnos y sin una lágrima y sin un corazón arrepentido de decir: Señor, perdóname, y se acabó, y creemos que nos paramos de allí y estamos listos. Tenemos que sentir, hermano, arrepentimiento y el dolor por el pecado. Dios quiere que nosotros sintamos dolor por el pecado. Nosotros no sentimos dolor por el pecado, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros lloramos orando delante del Señor? Muchos de nuestros corazones están endurecidos. No salen lágrimas llorando delante del Señor. No salen lágrimas, no lloramos delante del Señor porque estamos endurecidos y pensamos que estamos bien. No, estamos endurecidos. ¿Y saben por qué? Estamos endurecidos por la razón siguiente: de que hemos estado oyendo la palabra de Dios durante años y años y años y años, y nos hemos endurecido nuestro corazón y nuestros oídos para no hacer la voluntad de Dios, y seguimos sin ser cambiados, sin ser transformados por la presencia del Señor, por el poder del Señor. ¿Entienden? Por eso nuestros corazones y nuestros oídos se endurecen delante del Señor. Gloria a Dios. Y mensajes van y mensajes vienen, y nosotros permanecemos impávidos. ¿Ve? Necesitamos eso, hermano. El Señor, tenía que compartir esto con ustedes, porque es el evangelio en mi vida. O sea, lo que el Señor ha hecho en mi vida, la transformación. El Señor me ha quebrantado, pero bien fuertes. He perdido muchísimo de dinero, pero no me importa. Doy gracias, Señor, porque eso se fue. Alabado sea Dios. Alabado, porque lo tengo a Él ahora. Porque ¿de qué me valía eso si mi alma se iba a perder, hermano? ¿De qué valía eso? Gloria a Dios. Y le digo una cosa: no me duele, no estoy llorando por eso, no lo lamento, estoy alabando al Señor y agradecido del Señor, porque Él nunca me ha dejado. Él honra a los que le honran. Alabado sea Dios. ¿Ve? Y Él nunca me ha dejado. Los que confíen en Él no serán avergonzados. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos más por esta grande salvación que el Señor nos ha dado. Porque es terrible y bien feo que cargados de Biblia, llenos de doctrina, nos vayamos a perder. ¿Ve? Porque no estamos amando al Señor. Porque metemos nuestra mirada en esta tierra y en este mundo y en las cosas de aquí, y queremos granjear este mundo. ¿Ve? Y que al mismo tiempo queremos tener parte en el reino de los cielos. No es así, hermano. No es así. Alabado sea Dios. Le puedo decir que ahora el Señor me transformó. Yo soy otra persona. Si usted me vio hace 4 años, me ve ahora, yo soy otra persona. Otra persona completa, total y absolutamente diferente. Gloria al Señor. El Señor me mostró que tenía ataduras espirituales, pero ya no hay tiempo, ¿verdad, hermano? Será otro día. Y me mostró una cantidad de cosas. Estamos atados dentro de la iglesia, estamos atados, hermano, con ataduras espirituales, y no nos damos cuenta. Y no lo entendemos, hemos perdido discernimiento, estamos endurecidos, andamos caminando ciegos. ¿Por qué? Porque Dios permite que nuestro corazón se endurezca, porque no le hacemos caso a la palabra del Señor, porque no obedecemos a la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Esta noche, que Dios quiere que tu corazón arda para Él. Y Él quiere que tu corazón fluya al fuego de Dios para Él. Y eso es lo que Dios quiere, imprimir la imagen de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Porque eso es lo que nos va a dar entrada en el reino de los cielos. ¿Ve? Si tu corazón no arde para Cristo, no arde en el Señor, hermano, nosotros estamos mal.